Vamos al capítulo 26 de Mateo, versículos 21 al 25. Mateo 26, versículos 21 al 25. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Seguramente uno de las cosas más tristes, más terribles que existen, una de las acciones más detestables y deleznables en la humanidad es la traición. Aún los paganos en la antigüedad detestaban este comportamiento. Una definición de traición, según el diccionario, es una palabra que viene del latín y que significa la tradición, o este es el sentido de la palabra. La traición es aquella falta que quebranta la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo. Consiste en renegar, ya sea con una acción o con un dicho, de un compromiso de lealtad. Es una buena definición porque habla de que alguien es traicionado por una persona cercana, ¿cierto?, en la cual se confía plenamente y se piensa que hay una lealtad, una fidelidad a esa persona o a un hecho, a una situación determinada, y sin embargo es quebrantada por esta traición. Nada puede ser más cruel que cause más dolor que la traición, particularmente por parte de alguien en quien hemos depositado absolutamente toda nuestra confianza. En lo que tenemos en los versículos que acabamos de leer es precisamente eso, y se da en un contexto especial. El rey David también lo experimentó en carne propia con uno de sus siervos llamado Aitofel. Era uno de sus consejeros, de una de las personas más cercanas a él, y este hombre, sin embargo, se unió a la rebelión de Absalón cuando el Absalón se levantó contra David para usurpar su trono. Este hombre se unió a Absalón y de esa manera se transformó en un traidor a la confianza que David había depositado en él. De esta manera podemos ver a Aitofel un antecedente de lo que posteriormente sería Judas Iscariote. David escribe en el Salmo 41:9 lo siguiente, en este contexto: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar o el talón. Parte de esta cita es usada por Jesús para hablar sobre la traición de Judas, justamente en el contexto de la última noche antes de que el Señor fuese crucificado, que es el contexto del texto que acabamos de leer. Y se registra esta cita del Señor Jesucristo en Juan 13:18. Dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Allí en Juan capítulo 13, versículo 18, está la cita que el Señor Jesucristo hizo del Salmo, precisamente 41:9, hablando de que se cumplía en definitiva también en Judas Iscariote. El mismo David dice en el Salmo 55, versículos 12 al 14 y luego 20 al 21 lo siguiente: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Es interesante las citas de los salmos porque nos ayudan a ver un poco qué es lo que significa realmente la traición. Dice en el Salmo 55: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado.
Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es decir, hablaba de una persona muy cercana con la cual tenía una comunión y una comunicación muy especial, una relación muy especial, muy cercana. Sin embargo, este fue el que se levantó contra él. La traición entonces es la más repugnante de las conductas porque expresa ingratitud y deslealtad a quien no merece un trato de esta naturaleza. Tal era el caso de Jesús. No había, no hubo, ni habrá una persona como Él que haya pisado esta tierra. La persona más llena de gracia, santo, bueno, justo, veraz, amoroso, bondadoso, era la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, precisamente contra Él fue que se levantó Judas para traicionarlo. En su ruta rumbo a la cruz, un día antes de ser crucificado y unas horas antes de ser apresado para ser juzgado y finalmente ejecutado, condenado, ¿cierto?, y puesto en la cruz, Jesús se enfrenta a un episodio que traspasó su alma seguramente. Yo creo que nosotros no podemos meternos lo suficiente en la historia para tratar de experimentar un poquito lo que significó para el Señor Jesucristo que una persona tan cercana a Él pudiese traicionarlo. La realidad triste es que sería entregado a la muerte por uno de aquellos que había compartido con Él durante 3 años y fracción. Desde el principio estuvo Judas con el Señor Jesucristo. No fue uno que apareció de repente, ¿cierto?, porque falló alguien, entonces el Señor Jesucristo lo llamó, sino que fue uno de aquellos que menciona Marcos capítulo 3, versículo 14, que Él llamó conforme a su soberana voluntad para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, los dotó, los capacitó de dones especiales, de talentos particulares, les dio el poder que necesitaban para realizar la tarea que les había encomendado. Judas era uno de ellos. Era un hombre muy cercano al Señor Jesucristo. Incluso algunos de la tradición dice que eran de los más cercanos al Señor Jesucristo. De tal manera que estamos hablando de una traición especial y es, de alguna manera también es como la cumbre de la manifestación de esta terrible forma de proceder contra una persona tan buena y tan extraordinariamente grande como el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ver algunas cosas, al menos 4 cosas aquí en el texto bíblico y que son muy interesantes, pero me gustaría que también pudiésemos pensar, hacer una reflexión personal respecto a con cuál grupo nos identificamos. Hay varios personajes aquí. Uno es obviamente el Señor Jesucristo, el que recibe la traición. Otro es el traidor, es decir, Judas. Otros son los discípulos, que experimentan también esa declaración del Señor Jesucristo abierta de que uno de ellos lo iba a entregar. Y en consecuencia estamos ahí en medio de esa situación nosotros, con quienes nos identificamos, con quién nos identificamos en esta situación. Porque no me parece que sea simplemente el relato de un hecho histórico, que sí lo es, sino que tiene también una connotación práctica para nosotros en el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es la ocasión de la traición, es decir, cuáles son las circunstancias en las cuales se produjo. Y esto es interesante. El momento en que ocurre es muy significativo y tiene también seguramente una enseñanza tras ello, porque se da en un clima de celebración, de conmemoración de uno de los hechos más recordados y amados por los judíos, una de las fiestas más que ellos no querían perderse por nada del mundo, era precisamente la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura que seguía a la fiesta de la Pascua. ¿Qué ocurría con ellos? ¿Recuerdan? Conmemoraba el momento en que Dios con brazo poderoso esa noche que los sacó de la esclavitud en Egipto para hacerle un pueblo especial y para finalmente introducirlos en un lugar de provisión y de oportunidad como era y de abundancia como era la tierra prometida. Es decir, Dios los sacó poderosamente con su brazo esa noche y los condujo hacia la tierra prometida. Los sacó de la esclavitud del pecado, o sea, de la esclavitud, de Egipto. En consecuencia, estamos hablando de un tema que es interesante, que es la redención, por supuesto.
De hecho, Éxodo se le llama el libro de la redención porque lo que hace es relatar precisamente la salida, de allí Éxodo, la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Por tanto, era un ambiente de celebración, el clima que había durante la celebración era de gozo y gratitud a Dios, alabanza, cantaban el Salmo 113 al 118, el Jalel, como le llamaban los judíos, lo cantaban ahí, a medida que iban comiendo, iban tomando el vino, las 4 copas que habían en la celebración, ellos iban cantando alegremente también los himnos y recordando los salmos y recordando, por supuesto, lo que había acontecido. Al mismo tiempo, era una oportunidad, ese momento de celebración era una oportunidad especial para contar a los hijos el maravilloso Dios que tenían. ¿Por qué? Porque una de las cláusulas que tenían para celebrar la fiesta era que el menor normalmente en la familia preguntaba lo siguiente: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, dice el Señor, así les dijo a los israelitas que tenían que hacerlo, en la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Eso es lo que el Señor le había dicho que tenían que hacer. Entonces era una ilustración práctica, pedagógica, de recordarles que Dios era el Redentor y que ellos eran los redimidos y que los sacó de una condición de esclavitud. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. El anuncio reiterativo de Jesús respecto a la traición hace evidente las emociones que pasaban por su corazón en ese momento. No debemos olvidar que Jesús era 100% hombre, al mismo tiempo que 100% Dios. Por tanto, no era ajeno a las emociones y los sentimientos que nosotros experimentamos como seres humanos. Pero también, juntamente con eso, juntamente con la celebración, enseguida, después de la tradición, esto está en medio, versículo 26 al 29, el Señor instituye otra celebración y que iba a ser también una conmemoración para la iglesia hasta que el Señor viniera por ella. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Allí está la otra celebración, pero esta en este sentido de institución todavía. Y es la cena del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el Señor establece la cena del Señor? Precisamente también para que la iglesia pudiese celebrar y conmemorar permanentemente la obra que Él iba a hacer en la cruz unas horas más. ¿Y qué es lo que significaba la obra, la muerte de Cristo en la cruz? Iba a significar la redención de la esclavitud del pecado de todos aquellos que iban a creer en Él posteriormente y por los cuales había venido a morir. No sé si ven la relación, es decir, redención de la esclavitud literal de parte de los israelitas de Egipto, era la Pascua, y el establecimiento de la cena, la institución de la cena del Señor, iba a ser también la conmemoración de lo que Cristo iba a hacer en la cruz posteriormente y que iba a significar la redención de la raza humana, de todos aquellos por los cuales Él vino a morir, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos nosotros lo que el Señor estaba haciendo y por qué Mateo coloca entre estos dos párrafos, entre estas dos celebraciones, la tradición, evidentemente viene a nuestra cabeza algo que no podemos evitar de pensar, y es el hecho de que ¿por qué se necesitaba la redención? En la explicación que aparece en los versículos 21 entonces al 25, es decir, por la condición del corazón humano. Más adelante lo vamos a ver y lo vamos a explicar mucho mejor. Ahora, necesitamos ir a otros evangelios también para poder captar
un poco el ambiente que se vivía en torno a lo que pasó con el Señor Jesucristo allí y la revelación del traidor, porque allí el Señor revela quién iba a ser el traidor, aunque muchos no entendieron. Solamente Juan probablemente, que estaba más cercano, vamos a ver enseguida con la cita de Juan capítulo 13, pero allí está la escena un poco más amplia y podemos entonces entender mejor el ambiente que se estaba suscitando esa noche. Juan capítulo 13, versículos 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, comenzó, recuerden, a lavar los pies de los discípulos. Y aquí, versículo 10 y 11, cuando Pedro se opone primeramente y conforme a su carácter tan impulsivo, finalmente le dice, no solo los pies, Señor, sino también todo el cuerpo. Y el Señor le responde, versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Fíjense, el Señor ya está anticipando la traición. Ya está, y quizás los teólogos dicen que lo más probable es que el Señor esté dando una oportunidad tras otra a Judas para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque en estos momentos Judas estaba presente allí, en la cena, en la celebración de la Pascua. Entonces él tiene que haber pensado, o sea, la idea era que meditara y dijera, bueno, sí, yo lo voy a entregar. ¿Y cómo? Jesús sabe que yo lo voy a entregar entonces. Porque no todos estáis limpios. Versículo 11, porque sabía que él le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Eso lo agrega Juan después cuando escribe su evangelio. Es un comentario de él. Porque sabía que él le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Posteriormente, si seguimos más adelante en el mismo episodio, en el versículo 18 se hace mucho más patente todavía este hecho. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Miren lo que está diciendo, citando el Salmo 41:9 que mencionamos hace un rato. Pero ¿qué es lo que está diciendo allí el Señor? Yo sé que no todos son míos, yo sé a quienes he elegido, para que se cumpla la escritura. O sea, estaba diciendo que había un plan que debía cumplirse. Y ese plan incluía evidentemente ahí a la traición de Judas. Versículo 21. Ahora, noten cómo las emociones del Señor Jesucristo van aflorando mucho más todavía patentes, se van viendo a través de sus expresiones. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu. Esa misma palabra es la que se utiliza cuando vio a Marta y María llorar a las hermanas de Lázaro. Se conmovió en espíritu. Íntimamente el Señor estaba muy, muy afligido, muy complicado del punto de vista emocional. Recuerden que era un ser humano, también era 100% hombre. Ahora, ¿por qué se conmovió en espíritu? Fíjense. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Miren, de cierto, esa es una cláusula que bien sabemos es amén, amén. O sea, ténganlo por seguro, absolutamente cierto que alguien, uno de ustedes me va a entregar. Y eso es lo que conmovió su espíritu, porque obviamente era una persona cercana a él. No era un desconocido, no era un pagano empedernido, era una persona que estaba con él y había vivido durante más de 3 años con él y que había hecho ministerio juntamente con el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 27. Y estas son las últimas palabras que el Señor le dice a Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer,
hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y allí está diciendo, está mostrando el ambiente en el cual se produce esta declaración de que uno de ellos le iba a entregar y específicamente Judas le iba a entregar. Los demás no supieron, al punto que versículo 29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ellos dijeron, le está diciendo que vaya y compre algo o reparta a los pobres. Notan cómo el ambiente estaba complejo allí. Era una noche especial para el Señor Jesucristo, la última noche que iba a estar con sus discípulos, la última Pascua que iba a celebrar con sus discípulos. ¿Cuánto deseado comer con vosotros esta Pascua? Habían emociones profundas en su corazón. Este es el ambiente en el cual se da. Por un lado, celebración de la redención física de los judíos que celebraban a través de la Pascua, y por otro lado estaba la situación de que el Señor Jesucristo tenía que declarar que uno de ellos le iba a entregar. Ahora, tratemos de mantener eso en mente y entramos a la declaración de la tradición. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice ahí en el capítulo 26? Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esa es la declaración que hace. Uno de vosotros me va a entregar. Es un ambiente de celebración que bruscamente se transforma en uno de preocupación. Mateo relata, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Noten lo que dice, uno de vosotros me va a entregar. Es primera vez que Jesús habla de la traición. En varias ocasiones el Señor Jesucristo habló de que tenía que ir a la cruz, tenía que ir a Jerusalén, ser entregado y morir finalmente y resucitar al tercer día. Lo repitió varias veces, pero nunca había hablado de la traición. Ahora es la primera vez. En el antiguo Oriente se consideraba una señal de amistad participar de una comida con alguien, por lo que comer con una persona justo antes de traicionarla sería una traición mucho más cruel todavía. Es decir, si una persona se sentaba en una mesa a comer con alguien, era una señal de amistad y de lealtad, de confianza. Y sentarse a comer con una persona a la cual poco después, inmediatamente después se iba a traicionar, era considerada como algo repugnante, incluso para aquellos que no tenían ningún conocimiento de Dios. Ahora, esta escena tenemos no solo que ver al traidor, sino principalmente al que fue traicionado. Tenemos que colocar la mirada en el Señor Jesucristo, porque, hermanos, una cosa que no debemos perder de vista es que Él iba rumbo a la cruz, es decir, ya comenzaba en un sentido a cargar con los pecados de todos nosotros. Ya estaba preparándose para cargar con los pecados de todos nosotros, de todos aquellos por los cuales Él había venido a morir. Por eso, hacemos bien en poner el acento en el Señor Jesucristo. Todo el relato está centrado en Jesús. Él es la persona importante en el incidente. A Él estamos llamados a mirar entonces para entender mejor qué es lo que nos quiere transmitir a nosotros en términos prácticos. Sabemos que era parte del plan de Dios que fuera entregado a morir en lugar y en favor de los pecadores, pero lo primero que nos pensamos, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió de esa manera? ¿Por qué uno de aquellos que Él había llamado, con los que había compartido, fue el que lo traicionó? Y eso es lo que explicamos a grosso modo al principio. El contexto nos ayuda. Redención, por un lado, de la esclavitud de Egipto, redención de la esclavitud del pecado. Entre estas dos celebraciones o celebración e institución está precisamente la traición de Judas. La primera enseñaba la necesidad, o las dos enseñaban la necesidad de redención del hombre. La primera, como dije, era la celebración de la Pascua, que por medio de una cena festiva recordaba a los israelitas la noche que Dios los sacó de debajo de la esclavitud de Egipto para liberarlos y conducirlos a una tierra que fluye leche y miel.
Era la celebración de la redención del pueblo de Israel, a quien Dios había escogido soberanamente. La segunda, la institución de la cena del Señor, que anticipaba la redención del hombre a través de la muerte y resurrección del Salvador, del Mesías prometido. Por medio de esta cena, su pueblo, la iglesia constituida por personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que iban a poner su fe en Cristo, recordarían para siempre que Dios los redimió por el sacrificio de su propio Hijo. Redención, redención. Ahora, nos preguntamos, ¿redención de qué? Porque obviamente, cuando hablamos de redención, es porque hablamos de liberación de alguien. ¿Liberación de qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose al Señor Jesucristo, pensando en el Cordero de la Pascua? Porque, obviamente, Juan lo dice en la segunda parte, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la razón por la cual debía haber redención o se requería redención es porque había un corazón pervertido, depravado completamente en el ser humano. Necesitaba salir de esa condición y no podía zafarse por sí mismo de esa situación. La traición de Judas entonces encaja perfecto y nos hace recordar que la depravación total del hombre es una realidad. El hombre es un esclavo del pecado y corrompido completamente de la cabeza a los pies, como dice Isaías. No hay ninguna esperanza para el hombre en su condición natural. No hay posibilidades de salir de esa condición por sí mismo. ¿Y cuál es la característica sobresaliente de ese pecado, de esa condición de depravación total? ¿Cuál es lo que caracteriza a un hombre que está en esa condición? Les recuerdo, ¿cuáles son los 2 mandamientos que resumen toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cuál es el mandamiento que rompimos en primera instancia? Todos, sin excepción. El primero. ¿Y cuál es lo contrario de amar? ¿Cuál es la expresión mayor de la pecaminosidad del ser humano? El odio a Dios. El acto de traición de Judas entonces refleja en toda su esencia el aborrecimiento a Dios. Si no tuviésemos el relato de la traición, nos costaría dimensionar la profundidad de la maldad del ser humano. Nos costaría mucho poder entenderlo. Y aún así nos cuesta entenderlo. Pero cuando vemos a Judas y vemos a aquel que recibió toda bondad, toda gracia, toda misericordia, que vio el poder del Señor Jesucristo con sus propios ojos, yo pienso, qué interesante sería haber visto a Judas mirando al leproso, por ejemplo, que le dijo el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó cuando no podía tocarlo, según la ley. Lo que pasó por el corazón de Judas en ese momento, cuando estaba presenciando ese milagro de esa naturaleza, cuando multiplicó los panes y los peces, y todo esto, que él fue testigo presencial de primera mano. ¿Y qué pasó con su corazón? Absolutamente nada. Estaba decidido a traicionar a la persona que jamás mereció ser traicionada. Carlos Spurgeon dice, el asesinato de nuestro bendito Señor fue el ápice de la culpa humana. Abundó el mortal odio contra Dios que acecha en el corazón humano. Cuando el hombre se convirtió en un deicida, para inventar una palabra, ¿cierto?, que es como el que asesinó a Dios. Cuando el hombre se convirtió en un deicida, el pecado alcanzó su plenitud. Y en el negro acto del hombre que traicionó al Señor, esa plenitud fue expuesta en su totalidad. En el negro acto del hombre que traicionó al Señor, esa plenitud fue expuesta en su totalidad. La traición de Judas nos dice cuán profundamente perverso es el corazón humano. La traición de Judas nos dice que todo hombre estaba en la misma condición de Judas. Todos nosotros estábamos en esa misma condición. El mirar al traidor nos ayuda a entender que
nosotros también estábamos de alguna manera identificados con Él. Odiábamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y algunos dicen, no, yo no odiaba a Dios, yo buscaba a Dios. De hecho, yo tenía otra religión, pero yo buscaba a Dios. Bueno, la Biblia dice que nadie busca a Dios. Es más, tú estabas buscando a un Dios hecho a tu medida, pero no al Dios de la Biblia. Tú amabas a un Dios que te construiste en tu propia mente, pero no al Dios de la Biblia. El corazón perverso del hombre y su aborrecimiento a Dios es precisamente la característica distintiva de todo ser humano que pisa esta tierra. Y entonces estaba bien puesto allí. El Señor inspiró a Mateo para que lo dejara puesto allí el Espíritu Santo, ¿cierto? Entre estas dos celebraciones que hablaban de redención, para mostrar redención de qué necesitaba el hombre. No sé si están viendo hasta dónde llega la profundidad del pecado humano que se entrega a la persona más extraordinariamente gloriosa y perfecta que jamás existió. Y este hombre está dispuesto a traicionarlo. Para rastrear al primer hombre que traicionó a Dios, debemos mirar ¿dónde? Al Edén, ¿cierto? Ahí está el primer hombre que traicionó a Dios. Fue hecho por Dios como la corona de la creación. Después de que estaba todo hecho, lo puso allí el Señor. Lo colocó en un huerto especial, extraordinario, en belleza, en riqueza, en todo lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Y qué es lo que hizo él? En lugar de seguir la voz de Dios, de someterse a su palabra, ¿qué es lo que hizo? Traicionó la confianza de Dios. Y desechó su amor, su guía y su dirección. Y le dijo en otras palabras a Dios, Dios, no quiero nada más contigo. Yo ahora voy a vivir mi propia vida. Déjame ser libre. Cuando en realidad estaba transformándose en un esclavo. Entonces el primer hombre que traicionó a Dios está en el huerto del Edén. ¿Y saben de dónde venimos nosotros? De él. En lugar de obedecer la buena palabra de Dios, se escuchó la insidiosa insinuación del enemigo. ¿Seréis como Dios? Ahora, el segundo Adán, Dios hecho hombre, para poder beber la amargura total de lo que significaba el pecado al identificarse con el ser humano, debía entonces enfrentar la traición como parte de su experiencia de identificación con Dios y con los hombres. Adán fracasó en el huerto completamente porque escuchó las insidias de Satanás y dejó a un lado la palabra de Dios. Jesús triunfó perfectamente porque hizo la voluntad de Dios, su Padre, y no solo eso, sino también sufrió la amarga traición de uno de aquellos que él había llamado para ser sus instrumentos. Ahora, aquí está el relato, aquí está el hecho, aquí está lo que la Biblia dice respecto a la condición del hombre, pero ¿no es bueno revisar nuestro corazón? ¿O pasamos de largo simplemente y lo tomamos como parte de la información que necesitamos? No, la teología tiene que ser vivencial, debe venir a nuestro corazón y está allí puesta para que nosotros revisemos cómo somos delante de Dios. A la luz de la tradición de Judas. Hermanos, ¿cuántas veces hemos actuado como este hombre nosotros? Siendo creyentes. ¿Cuántas veces? ¿No será que si nosotros revisamos nuestro corazón nos damos cuenta que si el Señor Jesucristo hubiese aparecido hoy y hubiese andado por las calles de este mundo, nosotros hubiésemos hecho lo mismo que hizo Judas, capaz? Y también junto con la gente allí en el medio del populacho, ¿cierto? Hubiésemos gritado, crucifícale. Todos nosotros hubiésemos hecho eso. Cuando hemos cedido a la tentación, aunque sea de una cosa así de pequeña, ¿no estamos traicionando a Jesús? Cuando conociendo su palabra nos hemos negado a obedecer, cuando escuchamos una y otra vez la verdad de Dios y sin embargo la dejamos de lado, pasa por al lado nuestro como si fuera simplemente una enseñanza más, ¿no estamos traicionando a Jesús?
Cuando nuestro servicio, inclusive en la iglesia, es motivado más por el deber que por la gratitud, ¿no estamos traicionando a Jesús? Cuando no estamos dispuestos a buscarlo cada día en oración, ¿no lo estamos traicionando y le estamos diciendo no te necesito? Por tanto, nosotros también estábamos allí cuando Judas traicionó a Jesús. Físicamente no, por supuesto, hace 2000 años de esto, pero espiritualmente sí. Al fin y al cabo fue nuestra ingratitud y deslealtad la que dio la espalda al Señor, y esa es la razón por la cual Él fue a la cruz, ¿no es verdad? Nosotros decimos, pero no, nosotros nunca haríamos eso con Jesús, jamás, Él es una persona extraordinaria. Pero, ¿qué dice Isaías? ¿Qué profetizó Isaías en Isaías 53? ¿Le veremos más sin atractivo para que le deseemos? Desechado entre los hombres. No nos importa, eso es lo que estaba diciendo Isaías, vamos a decir eso, no nos importa. Y hermanos, eso es lo que pasa. Yo pensando en esto, o sea, qué increíble, y la verdad es que duele el alma, pero es verdad. ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor Jesucristo? Siendo sus hijos, habiendo sido receptores de su extraordinario amor, porque esa es la verdad de la cosa. ¿De dónde nos sacó Él cuando estábamos completamente perdidos, caminando rumbo al infierno, sin ninguna posibilidad de salvación? Cuando Él extiende su mano poderosa, nos saca, nos toma y nos lleva para sí, y nos redime, y nos perdona, y nos reconcilia con Él. Igualmente nosotros le decimos, pero sabes, gracias por eso, pero igual no voy a obedecer en todo lo que tú quieras. Yo sé, no lo decimos así. Si lo hablamos entre nosotros, ninguno de nosotros lo diría así, para no quedar en vergüenza, ¿cierto? Pero no es una realidad práctica, vivencial, cuando no lo buscamos como debemos buscarlo. El corazón del hombre sigue siendo tan perverso como antes. No hay diferencia alguna. La traición de Judas nos dice cuán pervertido es el corazón humano. Pero también nos habla de cuán grande es el amor de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él experimentó esa traición. Y ¿saben una cosa significativa? Nunca confrontó a Judas directamente y le dijo, tú eres un traidor, un miserable, un desleal, un ingrato. Nunca le dijo eso. Y eso es extraordinario. Eso es extraordinario porque estaba frente al hombre, al mayor traidor de la historia de la humanidad. Porque la traición se mide en función de a quién se traiciona, ¿cierto? Y si se traiciona al más glorioso ser humano que ha vivido en esta tierra, al Dios hecho hombre, entonces mucho más grande la traición. Y sin embargo Jesús nunca le dijo, tú, sal de aquí, eres un miserable, un traidor. Soportó todo. Como leímos recién en Juan, dice, no todos ustedes son míos. Yo los he elegido. Hay uno de ustedes que no lo es. No todos están limpios. Miren, todas estas palabras, todas estas frases es una oportunidad para el arrepentimiento. Judas entiende. Uno de ustedes me va a entregar. Y el último que dijo, ¿soy yo maestro? Fue Judas. ¿Cuán extraordinario es el amor de Dios en Jesucristo? Experimentó la traición en sí mismo para que nosotros recibiésemos la aceptación de Dios. Miremoslo al Señor dolido por lo que estaba pasando. Sin embargo, como dice Juan, a los que había amado los amó hasta el fin. Ahora miremos a Judas, el traidor. Veamos un poco quién fue el que le traicionó. Judas no era, como dije, un pagano empedernido ni un desconocido para Jesús y los discípulos, era uno de ellos. Judas era un discípulo de Jesús. Él lo llamó para estar con él y para enviarlo a predicar, era un hombre de confianza.
al punto que se le encargó una tarea que requería confianza total. ¿Cuál fue la tarea que se le encargó? Que se hiciera cargo de la administración de los recursos que entraban al grupo. Que no eran muchos seguramente, pero de todas maneras le encargaron esa tarea. Y eso significaba que tenían todos una confianza muy grande en él. En ningún momento vemos un reproche de parte de Jesús o los demás discípulos por el manejo de los recursos. No hay en los evangelios ningún texto que diga que las personas dijeron, hay algo raro con este, cómo maneja los recursos. O Jesús que dijo, ten cuidado cómo manejan los recursos. En ningún momento. No hay ningún reproche en absoluto. Al contrario. Por eso la traición cobra una dimensión mucho más grande. Alguien dijo, ¿cuándo se han establecido tales asociaciones, la relación de Judas con Jesús, y luego hay traición? Es como si nuestro brazo cometiera una traición en contra de nuestra cabeza. O como si nuestro pie abandonara el cuerpo. Esto es verdad, una puñalada. Una puñalada. Carlos Spurgeon dijo, tal vez, queridos hermanos, nuestro Señor vio en la persona de Judas un hombre representativo, el retrato de los muchos miles de hombres que en épocas posteriores imitarían su crimen. Vio Jesús en Iscariote a todos los Judas que traicionarían la verdad, la virtud y la cruz. Percibió las multitudes de quienes se puede decir que espiritualmente, aún estando en los lomos de Judas, Himeneo, Alejandro, Hermógenes, Fileto, Demas y otros de esa calaña. Todos estaban delante de él cuando vio al hombre, su igual, su amigo, intercambiándolo por 30 piezas de plata. En otras palabras, el Señor Jesucristo colocó allí a Judas y dijo, miren, véanlo a él y todos aquellos que posteriormente van a ser como él. Que van a recibir el amor de Dios en sus vidas, que probablemente van a aparecer supuestamente y externamente como grandes creyentes y sin embargo van a ser los hombres más traicioneros de todo. Demas aparece en los escritos de Pablo como un ayudante de él, como una persona que realmente sirvió en la obra y luego dice, él me abandonó y se fue al mundo, amó el mundo. ¿Y cómo volvió atrás? Obviamente, porque igual como Judas fue un falso creyente durante toda su vida. Judas era un predicador del Evangelio, eso se nos olvida, ¿verdad? Pero sí, era un predicador del Evangelio. Recuerden que Él los envió a predicar. Lo dotó el Señor con dones de sanidad. Y lo capacitó para echar fuera espíritus inmundos. Recuerden cuando vinieron contentos y dieron la información al Señor Jesucristo, es decir, el informe, y dijeron, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Judas era uno de ellos. Pero es este mismo hombre el que traiciona a Jesús. Esto nos enseña algo práctico. Que ningún don o talento que tengamos, o ninguna posición en la iglesia, ninguna aceptación, ninguna reputación que podamos ostentar puede sustentar nuestra pretensión de ser fieles a Cristo. Es decir, el hecho de que estemos dotados con ciertos dones especiales que el Señor ha colocado en nosotros, el hecho de que la gente nos admire de alguna manera porque ve a personas usadas por el Señor, el hecho de que la iglesia tenga una aceptación y lo coloque en una posición especial, el hecho de que tenga una reputación inclusive conocida, no significa absolutamente nada, porque Judas la tenía. Judas la tenía. Por eso, si ustedes buscan, leen todas las veces que quieran los evangelios, no van a encontrar en ninguna parte que alguno de los discípulos reprochó a Judas. Es más, vemos a Pedro con su inestable carácter, ¿cierto? Se entusiasma y luego se equivoca y retrocede. Da un paso adelante y da dos atrás.
Y lo vemos como alguien impulsivo, y la Escritura lo presentan así. Vemos a Juan y Jacobo como hombres ambiciosos. Querían el poder. Mandaron a su mamita, ¿cierto?, para que pidiera los mejores lugares para ellos. Luego fueron ellos también, y ellos querían tener los primeros lugares. Dice que les apodaron hijo del trueno. Ahí tenemos a Pedro, a Juan, a Jacobo, como hombres impulsivos, pero no se dice nada de Judas. Se dice de Felipe que quería conocer las cosas más profundas de la teología. Señor, muéstranos al Padre. Pero no se dice nada de Judas, porque no había nada que apareciera en los evangelios, al menos que mostrara que este hombre era un falso y que estaba ahí aparentando simplemente. Ahora, esto de mirar nuestro propio corazón y ver dónde estamos en realidad, no solo es para todos los creyentes en general, sino también para los pastores. En estos tiempos de comunicaciones instantáneas es muy fácil hacerse conocido en muchas partes y por muchas personas. Es muy fácil. Pero se puede ser muy conocido y tener una gran reputación en la tierra y sin embargo ser un desconocido para Cristo. Recuerden lo que Él dice en Mateo 7:23. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca tuve una relación con ustedes. Judas fue uno de ellos. Otra vez cito a Spurgeon, él dice, tal vez la más peligrosa de todas las posiciones para un hombre es que se vuelva bien conocido y sea muy respetado por el mundo religioso y sin embargo tenga podrido su corazón. Y eso es lo que pasó con este hombre. Tenía podrido su corazón. Lo que nos relatan las Escrituras es lo que los discípulos entendieron después de que acontecieron los hechos, porque Juan y otros más, ¿cierto?, relatan, los evangelios, los evangelistas, relatan lo que era una de las debilidades más grandes de Judas. ¿Cuál era? El dinero, era un avaro, ¿verdad? Un codicioso. Eso dice la Biblia. Y por eso vendió a Jesús por dinero, aunque lo que le pagaron era una miseria. Pero igual, tenía en su corazón ese deseo. Eso estaba dentro de su ADN. Quizás muchos de nosotros estarán diciendo, pero yo no soy así. Ese era Judas, yo no. Veamos un poquito. No estamos actuando así, como por ejemplo, cuando decimos, estoy trabajando el día jueves, ¿cierto? Para poner un ejemplo, ¿no? Cualquier coincidencia con lo que pasa aquí, cualquier semejanza es coincidencia. Y termino a las 7 de trabajar, pero voy a trabajar 2 horas más porque me la van a pagar extra. ¿No estamos vendiendo a Cristo por avaricia? ¿No es así? No estamos diciendo, es más importante esas 2 horas que a mí me las paguen antes de estar en comunión con los hermanos escuchando la palabra de Dios. ¿No estamos vendiendo a Cristo también? O cuando decidimos trabajar un domingo para tener otra entrada extra y desechamos la prioridad de dedicar ese día al Señor como es debido, como la Biblia nos presenta como principio. Ahora, es evidente que hay situaciones excepcionales, como por ejemplo, cuando yo soy una persona que soy un trabajador dependiente, no puedo hacer nada al respecto. Pero cuando yo puedo manejar mi tiempo, ¿no estoy vendiendo a Jesús? Quizás nos parecemos más a Judas de lo que nos gustaría admitir, ¿verdad? Este hombre era Judas. Ahora veamos en tercer lugar los discípulos frente a la traición. Mateo dice que se entristecieron en gran manera.
Lo dicho por Jesús los dejó confundidos. ¿Cómo podía ser que uno de los 12 lo traicionara? ¿Quién de ellos sería? ¿Podría ser posible que entre ellos habría un traidor? Sí, Jesús les dijo claramente, uno de vosotros me va a entregar. Y entonces reaccionaron de la manera más extraña posible. Y esto es significativo en los discípulos porque nos muestra también una reacción distinta a la que nosotros podríamos esperar o a lo que nosotros mismos hubiésemos, de la forma en que hubiésemos reaccionado estando en esa situación. Noten. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? En el original el sentido es, ¿verdad que no soy yo, Señor? Es decir, ellos estaban diciendo, Señor, yo no, ¿verdad? ¿Por qué dijeron eso? Cuando lo natural en el corazón nuestro es estar diciendo, ¿este fue? ¿Sí o no? Si estuviéramos acá, nos juntáramos 12 y alguien viniera a decir, uno de ustedes me hizo algo, nosotros empezaríamos a mirar al costado, ¿cierto? ¿No es la reacción natural que tenemos la tendencia a apuntar a otros cuando se trata de una acusación? Pero los discípulos, en lugar de culparse unos a otros, dudaron de sí mismos. Fíjense, dudaron de sí mismos. Y ninguno de ellos apuntó a Judas. Ninguno de ellos. Probablemente al último que hubiesen apuntado sería Judas. Ellos dudaron de sí mismos. Cada uno de ellos empezó a pensar que podría ser el traidor. Capaz que yo haya hecho algo que pueda significar una traición para el maestro. ¿Cuántas cosas pasaron por la mente de ellos en ese momento? Lo más extraordinario, como dije, es que nadie dudó de Judas. Ni por un momento se le pasó por la cabeza que el tesorero pudiese ser el traidor. No, pues si es el tesorero. Le tenemos absoluta confianza. Esto muestra que Judas era un discípulo ejemplar desde el punto de vista humano. Todos dudaron de ellos mismos. Esta, en realidad, es la señal de un buen creyente. Un buen creyente no duda de otro, duda de sí mismo primero. Mira su propio corazón. Al ser confrontado por la palabra de Dios, no está pensando, esto le viene a tal. Está diciendo, eso me viene a mí. Un verdadero creyente no se excusa. Un verdadero creyente no está mirando hacia los lados para tratar de ver a quién le calza el sombrero, ¿cierto? Sino está mirando hacia adentro, su propio corazón. Cuando es confrontado con su propia pecaminosidad, del primero que duda es de sí mismo, porque sabe cuán perverso es su corazón. No podían creer que uno de ellos podía entregarlo. No les cabía en la cabeza, era imposible concebir eso. Pero al mismo tiempo estaban pensando, puede ser que yo hice algo que ponga en peligro al maestro. Más complejo todavía se hizo para los discípulos porque el Señor no respondió ninguna de las preguntas. Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, después de que todos pasaron y dijeron, ¿soy yo, Señor? Y él dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero todos metían la mano en el mismo plato porque eran cosas, ¿cierto?, comunes, donde estaban todos y allí untaban el pan, ¿verdad?, el pedazo de cordero en esa pasta que, como vimos la otra vez, tenían también preparada para la cena. De tal manera que, ¿quién sería? Esta nota enigmática, sin declarar abiertamente quién sería el traidor, tiene que haber causado más complicaciones todavía para los discípulos. Ahora Juan es un poco más explícito en su evangelio y dice que al que le dé de mi bocado, ese es. Y Juan estaba al lado de Jesús. De hecho, el evangelista Juan relata que Pedro le hizo señas a él para que preguntara quién era. Pedro curioso, ¿cierto? Y Juan y Jesús le dijo,
el que le doy mi bocado, ese es. Y le dio el bocado, pero solamente Juan pudo darse cuenta de que era, porque nadie más supo. ¿No ven ahí otra vez una expresión del amor de Jesús? Ni siquiera quiso avergonzarlo públicamente. Y en el versículo 24, el Señor Jesucristo hace una declaración tan profunda teológicamente que en realidad no tenemos tiempo para desarrollarla, solo mencionar las tres cosas que aparecen allí como esenciales. La soberanía de Dios, la responsabilidad humana y la condenación de los incrédulos. Esas tres cosas aparecen en la declaración. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. El verbo presente de esta frase va indica una acción que se realiza inexorablemente. Es decir, en otras palabras, así será. Había sido plasmado en las Escrituras esta verdad que debía cumplirse. Eso se va a cumplir. Pertenecían a los decretos eternos de Dios, a los decretos que Dios no va a modificar en ninguna fracción. Es decir, esto va a ser así. Efectivamente, el Hijo del Hombre va a la cruz. El Hijo del Hombre va a morir por los pecadores y nadie lo va a impedir. Ese es el sentido del verbo ir ahí. Va, el Hijo del Hombre va. Ténganlo por seguro. Eso va a ocurrir así. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y maneja todos los hilos de la historia y su plan redentor se va a cumplir perfectamente. Ahora, ¿eso significa que Judas entonces no tenía ninguna culpa? Porque en definitiva Dios estaba moviendo los hilos de la historia y entonces Judas, la traición de él era parte de eso que el Señor tenía planificado. No, en absoluto. Lo que sí significa que Dios usaría el plan malvado de Judas para cumplir su decreto eterno. Eso significa. ¿Recuerdan a José? La maldad de sus hermanos, la envidia de sus hermanos, el odio de sus hermanos, fue el que motivó a que lo vendieran a Egipto. A los 17 años, y cuando él cumplió 30, recuerden, el Señor lo ascendió a ser el segundo más importante en Egipto. Y cuando se reencuentra con los hermanos, él les dice, no me enviasteis vosotros aquí, Dios me envió para preservación de vida. Pero ¿quiénes seguían siendo responsables? Los hermanos. Pero el plan de Dios había usado la maldad del corazón de ellos para poder conducir sus propósitos a buen término. En un sentido, Judas se transformó en un instrumento del plan divino. John MacArthur lo dice de esta manera: un hombre impío en las manos de un Dios santo fue utilizado para lograr un propósito santo. Lo repito porque me parece que resume todo en una forma muy especial. Un hombre impío en las manos de un Dios santo fue utilizado para lograr un propósito santo. O sea, el hombre sigue siendo impío, pero está en las manos de un Dios santo. Y por eso se utiliza como instrumento para lograr un propósito santo. ¿Hay otra parte de la Biblia que muestra esto? Sí. Cuando Dios utiliza la maldad de Satanás con Job para poder purificar la fe de su hijo. Satanás es responsable de lo que hizo, pero Dios utiliza eso para transformarlo en un propósito santo. Ahora, como dije, esto no deslinda bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de Judas en su cobarde acción contra el Señor. Fue por su propia voluntad y determinación que quiso entregar a Jesús. Nadie lo impulsó. De hecho, es significativo que ni siquiera fueron los sacerdotes los que buscaron a Judas. Él buscó a los sacerdotes. ¿Recuerdan? Él fue a decir, ¿cuánto me van a dar? Yo lo entrego, ¿cuánto me van a dar? El hecho de que Dios usara este acto malvado de Judas para cumplir sus eternos propósitos no hace que este acto sea santificado. Porque hay algunos teólogos que, torciendo las Escrituras, han dicho que en realidad, si no fuera por Judas, Jesucristo no hubiese muerto por los pecadores. Y eso es absurdo.
No, cuidado, las malas interpretaciones en irlo en extremos absurdos como esto. No, el hecho de que Dios usara este acto malvado de Judas para cumplir sus eternos propósitos no hace que este acto sea santificado. El acto sigue siendo malvado. Del mismo modo que no transforma al hijo de perdición en un hijo de justicia. Judas no fue redimido por eso. Cada ser humano es responsable individualmente por sus actos y debe responder delante del Señor por ellos. Y esto es interesante, porque la Biblia dice que cada uno responderá por sí mismo. El padre no responderá por los hijos no responderán por el padre. Cada uno responderá por su propio pecado. La responsabilidad humana está implícita allí, claramente. Es por ello que Jesús dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y esto me lleva a pensar en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, y luego el versículo 29 y 31, dice lo siguiente, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está el juicio. ¿Notan? El plan perfecto de Dios se iba a cumplir sí o sí. Ahí está la soberanía de Dios. La responsabilidad del hombre está presente siempre. Cada uno es responsable por sus actos, por sus hechos. Y el juicio de Dios contra aquellos que finalmente rechazan a su Hijo es tremendo. Ahora, el juicio de Dios contra aquellos que, habiendo disfrutado de ciertas cosas, de ciertas bendiciones extraordinarias de parte de Dios hacia él, como lo fue Judas, y haber traicionado al Señor, el juicio es mucho mayor todavía. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hemos visto en perspectiva todo el relato. Y al final el Señor le dice, sí, tú lo has dicho. Cuando Él dice, soy yo maestro, tú lo has dicho. Otra vez, imagínense, otra oportunidad. Judas tendría que haber pensado, pero si el Señor sabe exactamente lo que voy a hacer. Y lo voy a traicionar. Y el Señor me está diciendo, sí, tú eres el traidor. No pasó nada con su conciencia. Porque la conciencia estaba cauterizada. Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es lo que pasó. Él había abierto la puerta para que Satanás lo poseyese, porque lo poseyó, eso es lo que dice la Escritura, para entregar al Señor Jesucristo. Pero es extraordinario cómo aún Satanás es un instrumento en las manos de Dios para hacer su voluntad. Y el Señor utiliza aún al enemigo con sus actos de maldad para poder cumplir sus propósitos eternos. Jesús iba a ir a la cruz. A pesar de toda la oposición que pudiese haber, iba a morir por los pecadores, como lo hizo, iba a salvar a muchos como nosotros somos en el día de hoy parte de ese pueblo especial, que Él salvó por su gracia, por su obra en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos a pensar, a meditar en tu palabra, a ver este relato, este hecho histórico tan significativo, Señor, y poder también ser confrontados con la verdad. Mirar nuestro propio corazón y ver cuánto todavía debe cambiar nuestro ser, nuestra alma, Señor. Y pedirte perdón por cuántas veces, Señor, te hemos traicionado también. Cuántas veces al no obedecer tu palabra, al no hacer tu voluntad, Señor, al vivir para nosotros en forma egoísta, pensando solamente en nosotros, también hemos dado vuelta a la espalda al Hijo de Dios cuántas veces
sin embargo, en su amor extraordinario, Él nos sigue dando más y más oportunidades cada día. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús.